Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un vídeo cargado de noticias impactantes y muy interesantes, especialmente para todos los fans de una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía y, sinceramente, del mundo entero. Sí, estoy hablando de la deslumbrante Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes la adoran tanto como yo y por eso, cuando nos enteramos de esta información, no podíamos esperar para compartirla con ustedes. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque hoy vamos a desgranar el misterio detrás de su hospitalización, los detalles que se rumorean de un supuesto accidente en el set, y para rematar, vamos a revelar algunos secretos que hasta ahora se habían mantenido bajo 7 llaves. Prometo que no se van a arrepentir de quedarse hasta el final. Y antes de sumergirnos en todo este torbellino de noticias, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que subamos un vídeo nuevo serán los primeros en enterarse. Ahora sí, vamos a empezar con este emocionante vídeo. Bueno, como el título bien indica, la noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta es la hospitalización de Hande Erçel. Sí, así como lo oyen, nuestra querida Hande, esa figura que tantas sonrisas nos saca en la pantalla, tuvo que ser ingresada en el hospital recientemente. Y por supuesto, la primera reacción de todos, de sus fans, de la prensa, de nosotros aquí, es de preocupación. Inmediatamente nos preguntamos, ¿qué ha pasado? ¿Está bien? ¿Fue algo grave? Y lo más importante, ¿por qué no se había dicho nada antes? Pues déjenme decirles que la información ha ido saliendo a cuentagotas, como si quisieran jugar al misterio, pero hemos logrado recopilar datos bastante concretos, o al menos, los rumores más fuertes y creíbles. Resulta que, según las fuentes que hemos podido consultar, la hospitalización de Hande no fue algo repentino y sin motivo aparente. Se habla de que podría estar relacionada con complicaciones derivadas de un accidente que sufrió durante las grabaciones de su última producción. Sí, un accidente en el set, imaginen el susto. El mundo del espectáculo a veces nos muestra una cara glamorosa, pero detrás de cámaras, el trabajo es arduo y los riesgos, lamentablemente, existen. Y parece que Hande no se libró de uno. Ahora aquí viene la parte que genera más intriga y, para ser honestos, un poco de temor. ¿Qué tipo de accidente fue? Los detalles son vagos y es normal, se intenta proteger la privacidad del artista y el desarrollo de la producción. Sin embargo, se rumorea que pudo haber sido una caída, algo que resultó en un golpe fuerte y que requirió atención médica inmediata. Algunos informes, que deben tomarse con cautela, sugieren que pudo ser una lesión en la cabeza o en alguna extremidad. Lo importante aquí es recalcar que aunque la noticia de su hospitalización ha causado revuelo, la intención era mantener la calma y asegurarse de que recibiera la mejor atención posible. Y es precisamente esta discreción, este hermetismo que rodeó los primeros días de su hospitalización, lo que ha dado pie a toda clase de especulaciones. La gente, al no tener información clara, tiende a imaginar escenarios peores. Y es comprensible. Cuando una figura pública que admiramos tanto sufre un percance, queremos saber la verdad, queremos sentirnos cercanos y enviarle nuestras mejores vibras. Pero la historia no termina aquí. Porque, como si fuera poco, en medio de esta situación, han empezado a surgir secretos revelados. Y cuando digo secretos, me refiero a detalles de su vida personal y profesional que hasta ahora se mantenían ocultos o solo se intuían. Parece que esta situación ha servido como un catalizador para que salgan a la luz aspectos de su carrera y su vida privada que antes no se conocían. Una de las revelaciones más comentadas gira en torno a las exigencias de su trabajo. Se dice que Hande, conocida por su dedicación y profesionalismo, a menudo se somete a horarios extenuantes, a largas horas de rodaje y a un nivel de estrés considerable. Y esto, claro, tiene un costo. El cuerpo, por muy fuerte que sea, tiene sus límites. Quizás la hospitalización fue una señal de alarma, un recordatorio de que incluso las estrellas necesitan cuidarse y priorizar su salud. Otro de los secretos que parece haberse desvelado tiene que ver con su equipo de trabajo y su círculo más íntimo. Se habla de la gran preocupación y el apoyo incondicional que ha recibido por parte de su agente, de su familia y de algunos de sus compañeros de profesión más cercanos. Esto nos muestra la calidad de las relaciones que ha construido Hande a lo largo de su carrera, y cómo, en momentos difíciles, se apoyan mutuamente. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, también hay personas reales con sentimientos y que se preocupan los unos por los otros. Además, ha salido a la luz informa
sobre algunos proyectos pasados y presentes que demuestran su ambición y su deseo constante de superación. Se comenta que ella siempre ha buscado roles desafiantes, que no se conforma con lo fácil y que está dispuesta a darlo todo por su arte. Y quizás este accidente es parte de esa entrega total, aunque, repito, esperamos que se recupere pronto y completamente. También se ha especulado mucho sobre su vida amorosa, algo que siempre genera un gran interés. Aunque no voy a entrar en detalles específicos que puedan ser invasivos, sí se ha mencionado que el apoyo de su pareja, si la tiene, ha sido fundamental en este proceso. Es natural que en momentos de vulnerabilidad, la compañía y el cariño de una persona especial se conviertan en un pilar fundamental. Ahora, ¿qué significa todo esto para Ander Zell? Primero y más importante, esperamos una recuperación total y rápida. Su salud es lo primordial. En cuanto a su carrera, es posible que haya una pausa temporal, pero estoy seguro de que, con su talento y su determinación, regresará más fuerte que nunca. Este tipo de experiencias, aunque difíciles, a menudo nos enseñan lecciones valiosas y nos fortalecen. Y es que, piénsenlo bien, el mundo del entretenimiento es un torbellino constante. Cambios de guión imprevistos en el rodaje, la presión de las audiencias, las críticas, todo esto conforma un día a día que para muchos sería insoportable. Ande, como muchas otras estrellas, navega por estas aguas con una habilidad admirable. Los secretos revelados, por otro lado, nos invitan a reflexionar sobre la vida de estas figuras públicas que tanto admiramos. Nos hacen ver que detrás de los flashes y las alfombras rojas, hay personas con sus propias luchas, sus propias debilidades y sus propias historias. No son personajes de ficción, son seres humanos que, como todos nosotros, pueden enfrentar adversidades. Y quizás la revelación de estos secretos, aunque surjan en un contexto desafortunado, nos ayuda a conectar con ellas en un nivel más profundo, a comprender mejor sus desafíos y a empatizar aún más con ellas. La hospitalización de Ander Zell, el supuesto accidente en el set y los secretos que se van desvelando, todo esto conforma una noticia que ha conmocionado a sus seguidores. Pero también, a mi parecer, es una oportunidad para enviarle todo nuestro apoyo, nuestras mejores energías y nuestros deseos de pronta recuperación. Ella nos ha brindado innumerables momentos de entretenimiento y de admiración, y ahora es nuestro turno de estar ahí para ella, aunque sea desde la distancia. Quiero recalcar que en este vídeo hemos intentado ser lo más transparentes posible, basándonos en la información que ha circulado. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que los detalles varíen o de que la información oficial sea revelada más adelante. Lo importante, y creo que todos estaremos de acuerdo, es el bienestar de Ande. Y para finalizar esta parte del vídeo, quiero hacer un llamado a la empatía y al respeto. Cuando hablamos de la salud de una persona, y más aún de una figura pública, debemos ser cuidadosos con lo que decimos y con lo que compartimos. La especulación excesiva o los comentarios malintencionados solo añaden leña al fuego y no contribuyen en nada a la recuperación de la persona. Así que, para recapitular lo que hemos abordado hoy, hablamos de la preocupante hospitalización de Ander Zell, de los rumores sobre un accidente durante las grabaciones de su proyecto actual, y de cómo esta situación ha sacado a la luz secretos sobre su vida profesional y personal, desde las exigencias de su trabajo hasta el apoyo de su círculo íntimo. Ha sido una montaña rusa de información, ¿verdad? Pero más allá de los detalles y los titulares, lo que realmente importa es enviar nuestros mejores deseos a Ande para una recuperación rápida y completa. Su talento y su presencia en la pantalla son un regalo para todos nosotros, y esperamos verla de vuelta, sana y feliz, muy pronto. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan de las noticias sobre Ander Zell? ¿Les sorprendieron los secretos que han salido a la luz? ¿Tienen algún mensaje de apoyo que quieran enviarle? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y estoy seguro de que Ande, o su equipo, eventualmente podrán ver el cariño y el apoyo de su comunidad. Y antes de despedirnos, como siempre, un último recordatorio para aquellos que quizás se han unido a nosotros por primera vez. Si disfrutan de este tipo de contenido, de estar al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, de los secretos y las historias detrás de cámaras, entonces este es su canal. Les invito encarecidamente a que le den un gran asterisco me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante e informativo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con otros fans de Ander Zell para que todos estemos informados. Y lo más importante, si aún no lo han hecho,
O suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Cuídense mucho, manténganse seguros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.